Una vez en su hogar, Lot se encargó de ofrecerles hospitalidad. Preparó una comida para ellos, cocinando panes sin levadura, como era costumbre en las casas de los viajeros en aquellos tiempos. La cena transcurrió en un ambiente de tranquilidad, sin saber que, en poco tiempo, todo cambiaría. Cuando menos lo esperaban, la paz de la noche se vio interrumpida por un griterío y el sonido de los pasos de una multitud en la calle. Un grupo de hombres, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, rodeó la casa de Lot. Su propósito era claro y perverso: querían que Lot les entregara a sus invitados para abusar de ellos. Ante esta amenaza, Lot salió al encuentro de la multitud, decidido a proteger a sus visitantes. Con valentía, cerró la puerta detrás de él, para asegurarse de que los ángeles estuvieran a salvo dentro de su casa, y les rogó a los agresores que no cometieran tal vileza. Su voz se quebraba por la desesperación, pero mantenía su firmeza al ver la magnitud del mal que se cernía sobre su hogar. En un intento desesperado por salvar a los ángeles, Lot ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de permitir que los hombres dañaran a sus visitantes. Un acto de sacrificio extremo que subrayaba su compromiso con la protección de los demás. Sin embargo, la turba no mostró ni el más mínimo atisbo de compasión. Rechazaron su propuesta, burlándose de él y amenazando con hacerle mucho más daño que el que planeaban infligir a los ángeles. La situación se volvió aún más peligrosa cuando los hombres intentaron forzar la entrada de la casa. Justo en ese momento, los ángeles intervinieron de manera milagrosa. Con un gesto de poder divino, cegaron a los agresores, impidiendo que pudieran encontrar la puerta de la casa y continuar con sus intentos de violencia. Una vez que la amenaza inmediata fue desactivada, los ángeles se dirigieron a Lot para revelar el propósito de su visita. Le advirtieron que la ciudad de Sodoma iba a ser destruida debido a la corrupción y maldad que prevalecían en ella. La decisión de Dios era irrevocable: la ciudad debía ser arrasada como castigo por sus pecados. Los ángeles urgieron a Lot a que reuniera a su familia y abandonara la ciudad lo antes posible. Lot, aterrado por las noticias que acababa de recibir, trató de advertir a sus yernos sobre la inminente destrucción de Sodoma. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que sus yernos no tomaron en serio las advertencias de Lot y ridiculizaron la situación, pensando que era solo una broma o exageración. Al amanecer, cuando Lot aún dudaba si debía abandonar la ciudad, los ángeles, movidos por la misericordia de Dios, tomaron la decisión de intervenir aún más. Para evitar que el temor y la indecisión lo retrasaran, los ángeles tomaron a Lot de la mano, y junto con su esposa e hijas, los llevaron fuera de la ciudad con rapidez. Este gesto fue un acto de pura misericordia divina, ya que Lot y su familia fueron salvados a pesar de la incredulidad que mostraron algunos miembros de su hogar. Una vez que estuvieron fuera de Sodoma, los ángeles dieron una última advertencia a Lot y su familia: debían huir hacia las montañas y no mirar atrás, pues la ciudad estaba a punto de ser destruida. Esta instrucción era clara, ya que mirar atrás podría implicar desobedecer las órdenes de Dios y arriesgarse a sufrir el mismo destino que los habitantes de Sodoma. Lot, temeroso por la velocidad con la que se desarrollaban los acontecimientos, aceptó las instrucciones de los ángeles, aunque aún albergaba dudas en su corazón. Mientras huía, su esposa, incapaz de resistir la tentación de mirar atrás, desobedeció la advertencia. Al hacerlo, fue transformada en una estatua de sal, una señal de la severidad con la que Dios trató la desobediencia. Este incidente sirvió como una lección perdurable sobre la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas y la necesidad de confiar en los planes de Dios incluso cuando parecen incomprensibles. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más dramáticos y significativos en la tradición bíblica. Representan no solo el castigo por los pecados de una ciudad corrompida, sino también la misericordia divina hacia aquellos que, aunque imperfectos, buscan la salvación. La historia de Lot y su familia es un testimonio del peligro de vivir en una ciudad llena de pecado y de la necesidad de actuar con valentía y fe cuando se nos presenta la oportunidad de escapar del juicio divino.
Este relato también pone de manifiesto la importancia de la hospitalidad, la valentía para hacer lo correcto a pesar de las amenazas y el valor de la obediencia a las directrices divinas. Aunque Lot y su familia recibieron la oportunidad de escapar, la tragedia de la destrucción de Sodoma permanece como un recordatorio de que el pecado y la maldad no quedan impunes y que el juicio de Dios, aunque severo, también es una manifestación de su justicia perfecta. En tiempos antiguos, en una región desolada y llena de pecado, un hombre llamado Lot y su familia vivían en la ciudad de Sodoma. Esta ciudad, junto con Gomorra, era conocida por su corrupción y perversidad, cualidades que provocaron la ira de Dios. El Señor, en su justicia divina, decidió que estos lugares debían ser destruidos como una advertencia para la humanidad sobre las consecuencias del pecado. Sin embargo, antes de ejecutar su juicio, Dios mostró un acto de misericordia al escuchar las súplicas de Abraham, el cual intercedió por los justos que pudieran habitar en aquellas ciudades. El Señor, en su infinita compasión, permitió que Lot y su familia pudieran escapar de la destrucción inminente. Lot, al recibir la advertencia de los ángeles enviados por Dios, se apresuró a huir con su esposa e hijas, buscando refugio en una ciudad vecina llamada Zoar. A pesar del caos y la desesperación que se desataban a su alrededor, Lot obedeció el mandato divino y partió, aunque las ciudades que dejaba atrás ya estaban siendo consumidas por un fuego devastador enviado desde el cielo. Mientras huían, los ángeles les dieron una instrucción clara: no debían mirar atrás, pues el juicio de Dios estaba siendo ejecutado en las ciudades malvadas, y una mirada hacia el pasado podría significar una condena. Sin embargo, la mujer de Lot, movida por una curiosidad impía o tal vez por la tristeza de dejar atrás su hogar y todo lo que conocía, desobedeció la orden. Miró atrás, y al instante, fue transformada en una columna de sal, una señal clara de la grave consecuencia de no seguir las instrucciones divinas. Esta tragedia no solo fue una manifestación de la justicia de Dios, sino también una advertencia sobre los peligros de mirar hacia el pasado cuando uno está llamado a avanzar hacia un futuro mejor. Un futuro que solo puede alcanzarse siguiendo la voluntad divina. El sol se alzó en el horizonte y Lot, junto a sus hijas, llegó a Zoar. Desde allí, observó la devastación de Sodoma y Gomorra, un espectáculo aterrador que reflejaba la ira de Dios y la justicia que se había desatado sobre esas ciudades impías. A pesar de la destrucción, Lot no se sintió completamente perdido, pues recordaba la promesa que Dios le había hecho: él lo había salvado para cumplir un propósito mayor. Lot se aferró a la esperanza de que la misericordia de Dios siempre prevalecería, incluso en medio del juicio más severo. La lección que dejó esta experiencia fue clara: incluso cuando las consecuencias del pecado parecen ser devastadoras, la gracia divina puede seguir obrando a través de los actos de salvación. Corté la leña para el sacrificio y, a lo largo del viaje, mi corazón se llenaba de pensamientos contradictorios. Sin embargo, sabía que debía confiar en el plan divino, aunque no entendiera completamente las razones de esta solicitud. Al tercer día de nuestro viaje, desde lejos pude ver el destino al que debíamos llegar. Le dije a mis servidores que se quedaran atrás, pues solo Isaac y yo continuaríamos el viaje hacia el monte que Dios había señalado. En ese momento, mi corazón se llenó de temor, pero también de confianza en que Dios haría algo maravilloso a través de este acto de obediencia. Aquel día, mientras el asno descansaba, Isaac y yo continuábamos nuestro camino hacia el monte Moriah. Habíamos dejado atrás el campamento, con el propósito de cumplir con un mandato divino que parecía imposible de entender. El sacrificio de mi hijo, el hijo de la promesa, el único que había recibido de Dios después de tantos años de espera. Sin embargo, mi fe en Dios era más grande que mis propios sentimientos, y no dudé en obedecer su orden. Vamos a adorar y luego volveremos, le aseguré a los sirvientes que nos acompañaban. Al llegar al monte, me dirigí a Isaac, quien cargaba la leña para el sacrificio, y le pedí que se acercara al altar. En el acto, sin embargo, un gran dilema se presentó en mi corazón: ¿cómo sería capaz de sacrificar a mi propio hijo?
A pesar de este conflicto interno, decidí seguir adelante, con la esperanza de que Dios tendría un plan más grande y misterioso que comprendería solo más tarde. Cuando estiré mi mano para tomar el cuchillo, preparado para cumplir con lo que Dios me había ordenado, una voz celestial me detuvo. «Abraham, Abraham», resonó en mi oído. Era la voz del ángel del Señor. Con el corazón acelerado, respondí sin dudar: «Aquí estoy». La voz continuó, instruyéndome de manera clara y precisa: «No hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». En ese preciso momento, una paz inexplicable invadió mi ser. Dios había visto mi fe, y en esa obediencia demostrada, me había mostrado la profundidad de su amor y de su fidelidad. Mientras mi mente se aliviaba, miré a mi alrededor en busca de una solución, y allí, en una zarza cercana, vi un carnero atrapado por sus cuernos. Actué rápidamente, tomé el carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Aquel acto de obediencia y provisión se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. En ese lugar, lo llamé «El Señor proveerá», una afirmación que se convirtió en un recordatorio eterno de cómo, a través de la fe y la obediencia, Dios provee para aquellos que confían en Él. El ángel del Señor me bendijo nuevamente desde el cielo, prometiéndome que mis descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, y que su herencia sería establecida a través de generaciones. Después de la bendición, regresamos a Beerseba, donde continué viviendo, reflexionando sobre la lección profunda de fe y obediencia que había aprendido en la montaña de Moriah. Dios había probado mi fe de la manera más dolorosa, pero al mismo tiempo, me había revelado su poder y su amor incondicional. A pesar de esta prueba que me había dejado marcado, la vida continuó, y Sara, mi amada esposa, vivió hasta los 127 años. Su muerte, sin embargo, me sumió en un dolor profundo. Lloré su partida, sintiendo un vacío enorme en mi vida. Con el tiempo, me retiré del lugar de su fallecimiento en Hebrón, conocida entonces como Kiriat Arba, y me dirigí a los descendientes de Et. Allí, me presenté como un extranjero, sin una parcela de tierra que pudiera llamar mía. Pero al mismo tiempo, sentí la necesidad de honrar su memoria de manera digna. Con humildad, les pedí a los descendientes de Ed que me concedieran un sepulcro para enterrar a mi esposa. Sabía que Sara merecía ser enterrada en un lugar adecuado, donde descansara con honor. Efrón, uno de los hombres presentes, ofreció generosamente tanto el campo como la caverna para este fin, y lo hizo en presencia de todos los presentes, diciendo: «Te la doy en presencia de mis conciudadanos. Entierra a tu esposa». Esta generosidad fue un acto de gran respeto y humanidad, y así, el campo de Efrón en Pel, junto con la caverna y todo lo que contenía, pasó a ser mi propiedad, adquirida formalmente ante los líderes de la comunidad. En ese lugar, enterré a Sara, marcando el campo de Empel frente a Mamre, en Canaán, como un sepulcro familiar. Este acto no solo fue una manera de rendir homenaje a la vida de mi esposa, sino también de garantizar un lugar de descanso para mis descendientes, un testimonio de mi fe y mi compromiso con la tierra prometida por Dios. Después de la muerte de Sara, mi corazón encontró consuelo en la compañía de Ketura, una mujer que se convirtió en mi esposa. Ella me bendijo con más hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. A través de ella, la familia que Dios me había prometido continuó creciendo, y su descendencia fue tan numerosa como las estrellas del cielo. Joksán, uno de mis hijos, se convirtió en padre de Seba y Dan, continuando así el linaje que Dios había prometido. A Isaac, mi hijo de la promesa, le dejé todos mis bienes, cumpliendo con lo que Dios había establecido para él. Viví hasta los 175 años, una vida plena, llena de desafíos, bendiciones y pruebas que consolidaron mi relación con Dios y mi compromiso con sus mandatos. Cuando llegó mi tiempo, morí en paz, satisfecho con la vida que había vivido. Me reuní con mis antepasados, dejando atrás un legado de fe y obediencia que seguiría siendo recordado por generaciones.
mis hijos, Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias y las distancias que nos separaban, se unieron para sepultarme en la caverna de Empel, el lugar que había adquirido como sepulcro familiar. Así, se selló el pacto que Dios había hecho con mi familia, un pacto que perduraría por generaciones. Mi historia es un testimonio de la fidelidad de Dios, de su provisión y de la importancia de confiar en sus caminos, incluso cuando parecen incomprensibles. Que este relato inspire a generaciones futuras a confiar en Él, tal como lo hice yo. Si te ha gustado esta historia, te invito a escuchar la historia de mi nieto Jacob, quien sería el padre de las 12 tribus de Israel. No te lo puedes perder, haz clic en el video para conocer más. Si aún no está disponible, suscríbete a este canal y te avisaremos cuando esté disponible. Dios, en su misericordia, le respondió que, aunque Abimelec había actuado de buena fe, la situación requería corrección. Le ordenó que devolviera a Sara a su esposo y que Abraham, como profeta, intercediera por él para que no sufriera consecuencias graves por su error. Este acto de misericordia de parte de Dios no solo fue una lección sobre la santidad del matrimonio, sino también sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando la ignorancia parecía excusarlo. A la mañana siguiente, Abimelec, asustado por el sueño y la intervención divina, convocó a sus siervos y les relató lo sucedido. La noticia causó gran temor en el palacio, ya que todos comprendieron que lo que había ocurrido no era solo un asunto personal, sino una intervención divina para preservar la justicia. Abimelec, aún confundido, envió por Abraham y lo confrontó con seriedad, preguntándole por qué había expuesto a su reino a tal peligro. Abraham, visiblemente angustiado por la situación, explicó su temor. Temía que en esa tierra no hubiera temor de Dios y que, debido a su esposa, su vida estuviera en peligro. Por esta razón, había decidido presentar a Sara como su hermana, aunque en parte no mentía, ya que, efectivamente, Sara era su media hermana. Abraham, al relatar la historia de su vida, también reveló que, desde el momento en que Dios lo había llamado a dejar su hogar y a vagar por tierras extrañas, él y Sara habían decidido decir que eran hermanos. Pues temían que los pueblos en los que llegaran no respetaran su relación y pondrían en peligro sus vidas. No obstante, Abraham reconoció que esta estrategia había traído problemas, y que, en última instancia, había confiado en la protección de Dios. Este episodio muestra no solo la debilidad humana frente al temor y la incertidumbre, sino también cómo, a pesar de los errores y temores de los hombres, la intervención divina siempre puede cambiar el curso de los acontecimientos. Abimelec, tras la confrontación con Abraham y la orden divina, devolvió a Sara a su esposo y, como muestra de arrepentimiento y reconocimiento del poder de Dios, ofreció a Abraham regalos y bienes, buscando el perdón de Dios por su error. Dios, fiel a su palabra, escuchó las oraciones de Abraham y, por medio de él, sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, quienes habían quedado estériles debido a la intervención divina. Esta bendición sobre Abimelec y su casa fue una muestra más de la misericordia divina, que siempre está dispuesta a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Este relato no solo es una lección sobre la justicia y la misericordia de Dios, sino también sobre la importancia de la obediencia y la fe en tiempos de incertidumbre. Aunque la vida de Abraham y Lot estuvo llena de pruebas y desafíos, siempre hubo una constante, la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de la obediencia a la voluntad divina, incluso en momentos de dificultad, la humanidad puede encontrar la paz y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Para protegerme, Abimelec, en un gesto de buena voluntad, y para reparar el malentendido que habíamos tenido, me devolvió a Sara y nos compensó generosamente con ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Además, ofreció su tierra para que pudiéramos establecernos en el lugar que mejor consideráramos. Como una manera de limpiar el honor de Sara tras el incidente, Abimelec le dio 1000 monedas de plata, lo que reflejaba un intento de restaurar el equilibrio entre ambos. Este acto de Abimelec fue, sin duda, un ejemplo de humildad y rectificación. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más notable, ya que Dios, en su infinita misericordia,
intervino de una manera que superó todas nuestras expectativas. Él había cerrado el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelec a causa de Sara, pero al escuchar mi oración, Dios intervino y sanó a todas las mujeres en su casa, demostrando una vez más su poder y misericordia. Este acto divino fue un recordatorio de su fidelidad hacia aquellos que confían en Él y de que, incluso cuando todo parece perdido, su gracia nunca nos abandona. Dios nos visitó de manera milagrosa a Sara y a mí, cumpliendo su promesa de una forma más allá de lo que podríamos haber imaginado. En mi vejez, Sara concibió y me dio un hijo, tal como Dios había anunciado. Al nacer nuestro hijo, le puse el nombre de Isaac, en obedecimiento a la voluntad de Dios. A los 8 días de su nacimiento, siguiendo fielmente las instrucciones divinas, circuncidé a Isaac. En ese momento, yo tenía 100 años, y este acto fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. A pesar de nuestra avanzada edad, Dios nos había bendecido con la alegría de ser padres. Sara, rebosante de alegría, exclamó: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Nunca imaginamos que, en nuestra vejez, seríamos bendecidos con un hijo que llenaría nuestro hogar de felicidad y luz. La llegada de Isaac marcó un nuevo comienzo para nuestra familia, una etapa de esperanza renovada. Al destetar a Isaac, celebré con un gran banquete, simbolizando el inicio de esta nueva etapa en nuestras vidas. No obstante, no todo en nuestra familia era motivo de celebración. Un día, Sara observó a Ismael, el hijo que Agar me había dado, burlándose de Isaac, lo cual le causó gran angustia. Este comportamiento provocó que Sara me pidiera que expulsara a Agar y a su hijo, pues no quería que Ismael compartiera la herencia con Isaac. Esta petición me afligió profundamente, ya que, aunque Ismael era el hijo de una esclava, también era mi hijo, y como padre, me dolía separarme de él. Sin embargo, Dios intervino en ese momento, diciéndome que no me afligiera por el niño ni por mi esclava. Me instruyó que debía hacer lo que Sara me pedía, pues a través de Isaac sería reconocida mi descendencia. También me prometió que, aunque Isaac sería la línea de descendencia a través de la cual se establecería mi pueblo, haría de Ismael una nación, porque él también era mi descendiente. Con el corazón pesado, pero confiando plenamente en la promesa de Dios, preparé a Agar y a Ismael para su partida. Les proporcioné provisiones para su viaje y me despedí de ellos al amanecer. A pesar de lo doloroso de la situación, confiaba en que Dios velaría por ellos, y Él no los abandonó. Cuando Agar y el niño se encontraron en una situación desesperada en el desierto, Dios intervino, asegurándoles un futuro y una protección divina. Ismael creció en el desierto y se convirtió en un arquero experimentado, y su madre lo casó con una mujer egipcia. A través de este acto divino, Dios mostró que, aunque sus caminos a veces son difíciles de comprender, siempre hay una bendición oculta detrás de cada prueba. En ese mismo tiempo, Abimelec y Picol, el jefe de su ejército, reconocieron la bendición de Dios sobre mi vida y buscaron establecer una relación de lealtad mutua conmigo. A pesar de las tensiones por un pozo que los servidores de Abimelec habían usurpado, logramos llegar a un acuerdo pacífico. Finalmente, sellamos nuestra alianza con el intercambio de regalos y un juramento en Berseba, un lugar que ahora significaba pozo del juramento, recordando el pacto de paz y confianza que habíamos establecido. Después de estos eventos significativos, Dios decidió ponerme a prueba. Un día, me llamó por mi nombre, y al responder "aquí estoy", me dio una instrucción que haría temblar el corazón de cualquier padre: toma a tu hijo único, a Isaac, a quien amas tanto. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto, en la montaña que yo te indicaré. Esta orden de Dios fue una prueba de fe como ninguna otra. La tormenta de emociones que invadió mi corazón en ese momento es indescriptible, pero con una fe inquebrantable en las promesas de Dios, me levanté temprano al día siguiente. Preparé a mi asno y me dirigí con 2 de mis servidores y mi amado hijo Isaac al lugar que Dios me había señalado.